antes de empezar todo esto me quedé viuda, económicamente estaba muy bien y entonces mi vida, como no tenía hijos, pues la dediqué a los animales y a construir el refugio, que había sido pues un sueño mío de siempre, el hacer algo por estos animales abandonados. Había un refugio en San Sebastián que estaba en unas condiciones bastante malas, tuvieron que dejarlo y tuvimos que plantearnos buscar un terreno. Entonces una socia me avisó del terreno que había, este terreno que tenemos aquí en la protectora. Vinimos, lo vimos y nos gustó. El trabajo que ha realizado ICIAR en esta protectora es un trabajo que se ha convertido en un referente a nivel nacional. Desde que se inauguró, unos 10.000 animales habrá recogido. Han venido y siguen viniendo veterinarios, presidentes de otras asociaciones para tomar ejemplo. En adopción se han dado miles de animales. Se les ha salvado la vida porque aquí han venido verdaderas tragedias de animales que hemos recogido. Ha demostrado unas cualidades pues, que no son normales, es una persona extraordinaria porque hay que mantener el pulso durante tantos años en estos temas que son muy duros. Es una persona súper generosa, no solo con los animales, o sea, con las personas también. ¿Qué he aprendido de ICIAR? Pues que hay que ser generosas como ella, con todo, y hay que ser buena persona con todo, animales y personas, por supuesto.